Bien, voy a mostrar la tarea. ¿Sí? Vamos a abrirla la tarea. Ustedes también pueden irla revisando. Ya la tienen la tarea en la plataforma. Bien, la tarea está referida al sistema tributario boliviano. Lo primero que vamos a hacer es establecer qué entendemos por un sistema. ¿En qué consiste un sistema en general? A ver, alguien que puede indicarnos qué entiende por sistema, cuáles son sus principales características de un sistema. Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí y entre sus características podría ser de que existen subsistemas dentro de un sistema más grande y Ya. de que estos no cambiaría su estructura dependiendo de su tamaño. Puede ser uno más complejo que otro, pero no dejaría de ser un sistema. Muy bien, perfecto. Ahora, un sistema puede funcionar correctamente en ausencia de uno de sus componentes. Podemos prescindir de sus componentes o todo componente, por muy pequeño que sea, es necesario para lograr el fin en condiciones óptimas. Es necesario que todos trabajen en conjunto, si no una parte llegaría a arruinar todo el sistema en su generalidad. Bien, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que lastimosamente son operadas de un riñón? ¿El otro riñón tiene que trabajar más? ¿Sí o no? ¿Y en algún momento podría también dañarse? ¿Qué opina? ¿Y es necesario el riñón para tener una vida saludable? Sí, licenciada. Bien, entonces, bueno, muchos inclusive por eso buscan un trasplante, ¿ya? Y cuando se hace un trasplante, ¿siempre da resultados? ¿O hay algunos casos donde a pesar de haber hecho el trasplante, pese a haber hecho todos los estudios, bueno, la persona rechaza ese órgano? ¿Por qué el organismo rechaza un trasplante? ¿Por qué no es compatible, Lice? Exactamente, ¿ya? Entonces, cada parte, ¿no?, de un sistema es fundamental, jóvenes. Sí, por más de que pensemos, eso no es tan importante, ¿sí? Bien, es importante, ¿ya? Porque puede afectar al correcto funcionamiento, ¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, hay dos riñones, con uno puedo vivir, ¿sí? Pero ojo, estás esforzando más ese riñón y algún rato ese riñón también podría dañarse. Entonces, allí podríamos, en algún caso, podríamos llegar a la muerte o no. ¿Qué pasa si ese riñón más se daña? ¿Se puede llegar a la muerte? Sí, se podría llegar a la muerte. ¿Cierto, no? Ya, por ejemplo, hay personas que están meses, años con diálisis, ¿ya? Es decir, a través de máquinas tratan de ayudar a ese riñón, ¿no? Que es el único que queda a que funcione, ¿ya? Pero puede llegar un momento en que ya no, principalmente aquellos que tienen cáncer en los riñones, por ejemplo, sufren mucho, ¿sí? Bien, entonces ese sistema ya no funciona igual si hay un daño, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra salud, ¿ya? Y bueno, las enfermedades, algunas se pueden evitar, otras a veces no podemos evitar, algunos nacemos con problemas de salud, ¿ya? Pero
que voluntariamente dañemos nuestros órganos es ya responsabilidad nuestra, ¿no? Por ejemplo, personas que fuman, personas que consumen en exceso alcohol, personas que consumen drogas, al mismo tiempo que de repente encuentran una fuga al hacerlo, ya muchos lo hacen por ese motivo, ¿no? Pero están dañando su organismo constantemente o no. Y pueden evitarlo cuando ya hay adicción. ¿Qué dicen? ¿Es fácil evitar? A veces solos ya no No es pueden fácil. evitar, ¿no? Necesitan ayuda y no todos buscan ayuda, ¿verdad? Bien. Bueno, una persona que tenía todo, ya que tenía familia, tenía su casa, tenía trabajo, no sé en qué momento cayó en las drogas, ¿sí? Y ha terminado muriendo, ya, porque primero terminó en las calles, sí, perdió todo, ya, pero hace poco ha fallecido. Ahora, ¿ese habría sido el fin que hubiera querido esa persona? Y eso puede pasar con muchos, ¿no? Ya que a veces en un momento, sea por curiosidad, sea por desesperación, cualquiera sea la razón, ya entran, por ejemplo, en el consumo de drogas, pero el consumo de drogas va dañando todos los órganos internamente, ¿no? Ya hasta que puede llegar el fin, ¿sí? Entonces, que nosotros tengamos una enfermedad que no la podemos evitar y que nos afecte, ya, bueno, todavía sería aceptable, pero que nosotros mismos dañemos nuestro organismo, ¿vale la pena? ¿Sí? Licenciada, es que yo pienso, licenciada, en una parte porque hay muchas veces donde que una persona, por más que tenga todo lo necesario, entra en un momento de depresión Ujú, o decaimiento. ujú, Entonces ahí es donde que busca, no sé, ujú, en especial los que trabajan mucho, tienen bastante estrés. exacto. No es mi caso, pero digamos que sí, yo me estreso con lo poco que trabajo y estudio y es como que hay Ujú, momentos donde que, pucha, ya no quiero hacer nada, dice. claro. Ujú, Y yo entiendo. creo que en esos momentos buscan ese donde, no sé, tal vez a mí me libre bastante el estrés, lo que es viajar, despejar la Ujú, mente un poco. Y eso es muy bueno, exacto, deberían de buscar algo sano, claro. pero no todos optan por viajar o hacer deporte o cosas así, dice. Ujú, Entonces, la vida feliz que sí. tenía y que por el cual tanto lucharon, pues se acaba. Ujú, Y exactamente, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que también buscar su fuerza interior, ¿no? Juega un rol muy importante, ¿sí? Y esa intención de buscar algo sano, ya para sobrellevar esos momentos difíciles, justamente implica que la persona tiene ganas de vivir todavía, pero hay algunas personas que pierden esas ganas, ¿no? Y obviamente buscan aquello que más bien apresure su fin, ya consciente o inconscientemente lo hacen, ¿sí? Ahora, no es que esté criticando a esas personas, sino que trato de que ustedes reflexionen que a veces elegimos el peor camino, ¿no? Hemos conocido a muchos jóvenes que han optado, por ejemplo, aún estando en colegio, por un suicidio, ya estudiantes universitarios que han optado por el suicidio. Entonces, ¿qué pensamos del suicidio? ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? ¿Qué pensamos? ¿Es una solución o es dejar los problemas para siempre sin solución? Yo lo veo así, pero ¿cómo lo ven ustedes? Sí, dice, el suicidio no es una opción de librarse de todos los problemas, ¿no? Sino es más escaparse de todos los problemas. Ujú, Es un acto muy grande, digamos, ¿no? ajá, Para una persona que lo comete. sí, y eso afecta a todos.
es algo que marca la vida de todos los seres que están a nuestro alrededor. Probablemente estemos enojados, por ejemplo, con papá o mamá, ya. Pero si lo hacemos, ¿no creen que marca la vida de nuestros hermanitos, por ejemplo, de los más pequeñitos? Yo pienso, licenciada, es que el suicidio no es una buena decisión ni nada por el estilo, porque primeramente va a marcar, como dice Lice, a toda su familia. O Exacto. sea, hasta pueden seguir sus hermanos menores el mismo ejemplo. Ujú, Yo tengo mis hermanos menores y pues me siguen lo que yo hago. Yo soy como su ejemplo, soy su exacto. hermana mayor de muchos hermanitos. Ujú, Entonces me siguen el ejemplo, lo que yo hago, lo que yo hablo, pues ahí está. Ellos dicen lo mismo. ujú, Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo lo que estaba viendo, Lice, es que un problema se ve de diferentes perspectivas y mayormente hay que verlo del lado positivo, porque si ujú, tú lo ves solo negativo, es como si se te cargara algo en la espalda y vas a ir cargando, vas a ir acumulando hasta que al final llegas hasta el punto donde que dices ya no más. ujú, Entonces, eso es lo que deben evitarlo y más relacionarse con la familia, hablar, ujú, tener domingos familiares, hacer algo entre la familia, entre todos la familia, ¿no? Yo ujú. pienso que es una muy buena opción o decisión de estar muy relacionada también con sus padres, tener una muy buena relación, porque hay muchos padres hoy en día han abandonado prácticamente a sus hijos, o sea, están más enfocados en sus trabajos y súper estresados por ese motivo también, y entonces están olvidados los hijos. Y también vi casos donde que dice, los papás están tan ocupados en ganar dinero y Ujú, los hijos en gastar ese dinero, hasta exacto. el punto donde que ya no saben en qué gastar y ahí es donde que se meten a las drogas, prueban más cosas nuevas, les da Ujú, más curiosidad y ahí es donde que hasta empiezan a llegar a pandillas, chicos, estudiantes y chicas a la vez, ujú, licenciada, y la verdad es que tienen que ponerse a reflexionar sobre esa parte, ujú. Muy porque bien. hoy en día la vida es bastante corrompida. Y nada, están cometiendo cosas inhumanas. Las mismas personas nos estamos destruyendo, Alicia. Ujú, muy bien. Realmente todo lo que has dicho es muy cierto, ¿ya? Por tanto, nosotros tenemos que ver que, o sea, nuestra vida la tenemos que proteger, la tenemos que cuidar, ¿ya? Eh, consideren que la vida de cada uno es como un tesoro, ¿no? Que debemos cuidarlo, ¿ya? Ahora, no sería tal la vida si no hubieran problemas. O sea, siempre tienen que haber problemas, ¿no? Porque la vida está llena de problemas y, bueno, hay que saber sobrellevar, ¿ya? Y cuando nos toque el rol de papás, tenemos que tomar en cuenta que el objetivo ya no es ganar dinero para que los hijos tengan mucho dinero. A los hijos hay que darles más cariño, más apoyo, estar más con ellos, ¿no? Porque todo tiene su tiempo, ¿ya? Y hay que disfrutar el tiempo que uno puede estar cerca de los hijos, ¿sí? Porque después, bueno, los hijos también van por su camino, ¿no? Pero si tú les has dado las herramientas adecuadas, ellos van a continuar por sí mismos, ¿ya? Ahora, siempre debemos acompañar, apoyar, ¿no? A los hijos. Ya la responsabilidad de papás no termina el día en que tu hijo sale profesional, ¿sí? Bueno, antes de que salgan profesionales, yo pensaba, ya falta poco, ¿sí? Bueno, este año se titulan los dos, decía el 2017, ¿sí? Pero ya cuando salieron profesionales, ¿no? Viví que no estaban listos todavía para trabajar, ¿no? Ahí recién me ubiqué que el que estudió, por ejemplo, medicina, necesitaba todavía hacer, en este caso, residencia, ya, y que se iba a llevar todavía 3, 4 años, ¿no? Y que necesitaba todavía apoyo, que no podía decir, te vales por ti mismo. ¿Se ubican? Sí. Entonces, de acuerdo a la profesión que han elegido, puede que necesiten incluso más apoyo que en la propia carrera, ¿ya? Porque partir no es tan fácil, ¿no? Es como pensar que cuando nace
un animalito, ya, bueno, se lo deje abandonado y que, bueno, por sí mismo subsista y necesita de repente alimento, y si no le llevas alimento, pues se muere, ¿no? Ya, por tanto, bueno, haciendo un poquito esa paradoja, ya nos damos cuenta que aunque salgan profesionales ustedes, puede ser que sigan necesitando apoyo, ¿ya? Y aunque ustedes se casaran, en algún momento van a necesitar por lo menos un consejo de sus papás o no. ¿Van a necesitar todavía de ellos y ellos de ustedes? Claro que sí, Lice, porque los papás son los que tienen más experiencia que los hijos, ¿no? Claro. Además, porque te aman, probablemente puedan cuidar más tu vida, tu futuro, ¿no? Bueno, entonces necesitamos nosotros cuidar ese tesoro que es nuestra vida, ¿ya? Bien, por tanto, aprovechemos para reflexionar un poquito sobre esos aspectos que dañan tanto, no solamente a la juventud, sino también a los mayores, porque los mayores también nos equivocamos y también caemos en lo mismo, ¿sí? Por tanto, bueno, el fumar no es una solución, el alcohol tampoco, las drogas menos, el suicidio, imposible, no es una solución, ¿sí? Entonces, son situaciones que están dañando a muchos, ¿ya? Y que debemos reflexionar el momento en que estemos en situaciones difíciles, ¿sí? A veces el solo hablar con un amigo ya podría salvarte la vida, ¿cierto? El solo hablar con alguien de tu familia podría salvarte la vida o no. A veces lo que necesitamos es desahogarnos nada más. ¿Qué opina? Sí, Lice. Ya a veces no podemos resolver los problemas solos, ¿no? A veces necesitamos la ayuda de alguien, ¿ya? Así sea solo alguien que nos escuche, ¿verdad? Ahora, si tenemos una fe, bueno, también apegarnos a aquella, eso ya depende de cada uno, pero uno tiene que ver cómo salir adelante, no dejarse vencer por los problemas ni familiares ni profesionales que siguen surgiendo, ¿no? Tenemos que luchar, ¿ya? Tenemos que luchar, aunque nos cueste, es difícil, pero hay que luchar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, Liz. Sí, Lice. volviendo, muy bien, volviendo al tema del sistema, ¿no? Hemos visto que un sistema no funciona como tal si algo falla. Y peor, si nosotros hacemos voluntariamente algo para dañarlo, sea consciente o inconsciente. ¿Sí? Bien, en el caso del sistema educativo, nuestro sistema educativo universitario, ¿cómo lo ven? El sistema tributario igual tiene también componentes, igual que el sistema educativo. El sistema educativo universitario, ¿qué funciones tiene que cumplir? Y primero, ¿cuáles son sus componentes? ¿Qué compone un sistema educativo universitario? A ver, ustedes son parte, ¿no? Del sistema educativo universitario. La enseñanza, Lice, Ya, el aprendizaje. ya. ¿Y qué sujetos intervienen en ese sistema educativo universitario? ¿Y cuál es el elemento fundamental, el sujeto fundamental? ¿Quién es el sujeto fundamental en el sistema educativo? Los docentes, licenciada. No, querida, estás equivocada. El estudiante, nosotros. El estudiante, ustedes son el elemento fundamental, son la razón de ser del sistema educativo, jóvenes, ¿sí? Bien, el docente no es el elemento fundamental. Hubo una época ya en la cual se conceptuaba la educación como transmisión de conocimientos, ¿ya? Entonces dependía íntegramente, de acuerdo a esa forma de ver la educación, del docente. Y el docente era un transmisor de conocimientos, un llenador del cerebro, ¿sí? Y entendemos la educación solo como transmisión de conocimientos, o la educación debería ser, por ejemplo, el enseñar habilidades, practicarlas, planificar actividades en las cuales ustedes desarrollen habilidades, ¿no? El fortalecer valores, el
reflexionar sobre las situaciones de la vida para que ustedes tengan sus valores muy firmes, porque en el ejercicio laboral, ¿no?, del profesional contador público, del profesional ingeniero financiero, la ética juega un rol muy importante en el ejercicio profesional. Hay profesionales jóvenes que están en la cárcel, que llegan a la cárcel, y a veces llegas a la cárcel por una firma y no nos damos cuenta del riesgo que corremos, ¿no?, cuando estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿quién es más importante, el estudiante o el docente? Bajo el criterio actual, no el del pasado, donde incluso al estudiante le llamaban alumno, ¿no? No me gusta llamarles alumnos, porque se utilizaba alumno cuando se hacía la referencia a un ser sin luz. Entonces el docente se lo simbolizaba como un señor ya que estaba con su lámpara alumbrando a ese estudiante que no tiene luz. Imagínense una concepción totalmente distorsionada de lo que es la educación, ¿o no? ¿Ustedes son seres sin luz? Jóvenes, ¿ustedes son seres sin luz? No, licenciada. Y yo estoy ahí con mi lámpara. ¿Qué opinan? Yo pienso que ese luz, Lice, que representa como que siempre tenemos que estar aprendiendo, pero nosotros también tenemos ideas en la cual podemos aportar junto con el docente. Sí, y son tan creativos que a veces hacen algunos trabajos y yo me quedo maravillada viendo, ¿no?, lo que hacen. ¿Te das cuenta? O sea, lo creativos que son algunos, y es muy bueno ver eso, ¿ya? Por tanto, hay algunos estudiantes que realmente tienen muchas habilidades que, bueno, hay que cultivarlas, ¿no? ¿Ya? Y hay que también fortalecerlas, favorecer aquello, ¿sí? Por tanto, la educación jóvenes no tiene como sujeto principal al docente, ¿ya? La educación actualmente tiene como sujeto principal al estudiante. Un sistema educativo es, ¿no?, pensado, ¿ya?, y es planificado justamente para el estudiante. Bien, por tanto, el sujeto principal es el estudiante, ¿ya? El docente es necesario, pero no es el sujeto principal ni la razón de ser del sistema educativo, ¿ya? Ahora, ¿se necesita un personal administrativo o no? Para que funcione ese sistema educativo se necesita personal administrativo, se necesita una estructura orgánica, se necesitan normas que regulen la actividad, se necesitan planes de estudio, etcétera. Sí, Lice. Bien, todo eso es parte del sistema, ¿ya? Pero todo va alrededor del estudiante, ¿no? El estudiante es, diríamos, como el eje principal. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Bien. De acuerdo, Lice. ¿Qué funciones cumple la universidad? ¿Cuáles son las 3 funciones fundamentales de toda universidad? Una es la de formación de profesionales, ¿cierto? Aparte de eso, ¿qué más tiene? ¿Cuáles son las otras 2 funciones de la universidad? ¿Qué funciones más tiene la U? ¿Solo es la formación de profesionales? ¿Alguien me puede indicar las otras 2 funciones? Dice, una función seguramente debe ser la investigación, ¿no? Que siempre hacen investigaciones en sus campos o facultades. ¿Puedes repetir? No se ha escuchado bien. La investigación que realizan en sus respectivas facultades. ¿Logran escuchar, jóvenes? Me Sí, llega muy licenciada. entrecortado. Sí, ¿Han escuchado? fue la investigación, licenciada. Ya, muy bien. Tenemos la investigación, creo que está fallando mi internet. ¿Ya? Bueno, la investigación es una función muy importante para la formación profesional. Debería formar parte de la formación profesional desde el primer semestre hasta el último.
Es decir, formar parte de toda la formación, ser una transversal, llamamos transversal cuando está en todas las etapas. ¿Qué opina? ¿Es importante la investigación o no? ¿Y cómo está nuestra universidad, por ejemplo, en relación a la investigación? Lo básico. ¿Cómo está nuestra biblioteca? Tenemos libros actualizados, tenemos libros en la cantidad necesaria de acuerdo a la población estudiantil, tenemos una biblioteca especializada, porque podemos tener muchos libros, pero de repente muy pocos de la especialidad, es decir, muy pocos especializados. Por ejemplo, para los ingenieros financieros, ¿hay una biblioteca especializada? ¿O la biblioteca que tienen es, por ejemplo, o está compuesta de libros para contaduría, para administración, para economía? ¿También hay libros especializados para los ingenieros financieros? Dices todo en general. Los libros en la biblioteca están los libros de administración, o sea, de todas las carreras. Ya, No hay pero uno general, no es específico. especializado. No. O sea que si yo quiero, por ejemplo, ir a un estante donde estén todos los libros para administración, para ingeniería financiera, ¿los tengo? Ahora, de acuerdo a la carrera que ustedes están estudiando, ¿se necesita una bibliografía especial o no? Sí, licenciada, se necesita libros muy especializados porque no es lo mismo, aunque sí es en uno, ¿no? La Facultad de Economía, Exacto. todos llevamos algo parecido, Ujú. pero tiene que haber algo que nos diferencie de las otras carreras porque no podría ser igual. Ujú. Exactamente. Es como buscar la identidad de uno. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces yo alguna vez les decía a mis estudiantes de ingeniería financiera, porque yo he estado desde la creación de la carrera, ¿sí? Bien, entonces he tenido como estudiantes desde la primera promoción, ¿ya? Y hablábamos sobre el tema de la ingeniería financiera, ¿no? Yo les decía, cuando hablamos del contador público, yo tengo claramente definido cuál es el campo de acción del contador público, ¿ya? Por tanto, yo sé que ningún otro profesional puede firmar balances. Yo sé que ningún otro profesional puede hacer auditoría. Por tanto, tengo mi campo definido, ¿ya? Y obviamente que teniendo un campo definido, mi ejercicio laboral no ha de ser invadido por otros profesionales, ¿cierto? Bien, en el caso del ingeniero financiero, ¿cuál es ese campo? Ya que lo identifica, ¿no? Entonces, también a nivel de bibliografía tiene que haber eso, ¿ya? Porque pueden haber libros generales, ¿no? Del área económico, ya del área, en este caso, tanto de contaduría, administración, economía, ya, pero ustedes necesitan una bibliografía especializada, ya, para poder trabajar sobre ella, ¿sí? Es lo mismo que en la universidad yo encuentro muchos libros, pero de repente libros tributarios, bueno, los tengo en mi biblioteca personal, ya, a mí me gustan mucho los libros, me gusta leerlos, ya, y bueno, tener libros no solamente de Bolivia, sino también de otros países, ¿no? Para poder estudiar materia tributaria, ya, porque cuando uno se especializa en un campo, se vuelve como una especie de pasión, ¿no? Querer saber más de esa profesión o de esa especialidad. Ya, por tanto, bueno, ahí digo, esto es una biblioteca especializada, ya, y también tengo, obviamente, bastantes libros del área de costos, ¿no? Por tanto, quizá ya no necesito ir a la biblioteca, porque en la biblioteca no encuentro esa bibliografía, ¿no? Bien, en el caso de ustedes, es importante que ustedes vayan luchando para tener una biblioteca especializada y actualizada o no. ¿Qué dicen? ¿Necesitan o no para su formación profesional? Están recién en media carrera, les falta todavía medio camino por andar. ¿Esto es necesario y es importante? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Bien, entonces si alguna vez estamos en un centro de estudiantes, etcétera, ya cualquier otra función o somos consejeros, ¿no creen que tenemos que luchar por aquello? ¿Sí? Tratar de conseguir eso, mejorar esos aspectos. Yo pienso que es necesario.
¿sí? Porque es una carrera reciente y en el campo laboral también tenemos que buscar, ¿no?, una identidad, ya que nuestro objeto de trabajo sea diferente al objeto de trabajo de las demás profesiones y cuidar aquello. ¿Está bien? Es importante, ¿no? Jóvenes tienen que Sí, pensar eso. licenciada. ¿Ya? Muy bien. Volviendo al sistema tributario ahora, ya, así como el sistema educativo universitario tiene la función de formación, tiene la función de investigación, también tiene ese sistema, el de la interacción social. Un poquito comentemos sobre la interacción social. ¿Se cumple? Nuestra universidad interactúa con el medio. Nosotros tenemos algunos organismos que, por ejemplo, brindan apoyo a la población. Ya en materia tributaria, la Católica, por ejemplo, ¿no?, tiene un centro de apoyo para el llenado de declaraciones juradas, para trámites del padrón de contribuyentes, es decir, inscripciones, cambios, modificaciones, etcétera, que trabajan en forma conjunta la Católica con el SIN. Ellos han implementado esos centros de apoyo, ¿no? Y bueno, cuando uno entra a la universidad, está a la vista, ¿no? Ni bien entras, lo ves, ya. Si vas a algún acto a la Católica, de repente en algún momento van ustedes a algún acto, van a ver ahí que hay un centro de apoyo, ¿no? Centros de apoyo fiscal, ¿ya? Y esos centros de apoyo fiscal se han formado capacitando a los estudiantes, ¿no?, y evaluándolos, ya exigiendo una nota mínima de 80, ¿no? Y además dándoles la infraestructura, es decir, un ambiente, computadoras, internet, etcétera, para que puedan apoyar a la población. Ahora, eso lo hemos intentado en nuestra universidad. Han pasado los cursos, han aprobado nuestros estudiantes, no es que se han aplazado todos, han aprobado, ya, pero la universidad no les ha dado, les dio un ambiente, pero luego lo han ocupado. Hoy es la dirección de carrera de ingeniería comercial. O sea que no ha servido de nada ese esfuerzo de los estudiantes, ¿no? Y nunca se ha podido implementar ese centro, ¿ya? ¿Han fallado los estudiantes o ha fallado la parte administrativa? ¿Qué opina? ¿Y cómo se habrán ido esos estudiantes que aprobaron? Varios de ellos eran mis estudiantes. ¿Qué habrán sentido? Yo creo que le hice, por una parte eran de ambos que tenían que luchar para que pueda seguir adelante, Ese porque la parte proyecto. administrativa, sí, el proyecto para poder seguir, y tenían que luchar ambos, tanto la parte administrativa como los estudiantes, pero en este caso, en ambos casos se dejaron y es como que ya a nadie le importó y se dejó. Además que muchos de esos estudiantes estaban ya en octavo, noveno semestre. Entonces, quizá ello no fortaleció la defensa, ¿no?, de ese proyecto por parte de los estudiantes, pero por parte de la universidad misma tampoco hubo el apoyo necesario, ¿sí? Y sería importante tener un centro de ese tipo en algún momento. ¿Podría ayudar mucho o no? Claro, licenciada, aparte que que nosotros mismos ganaríamos experiencia y nos daría facilidad de trabajo para cualquier empresa que necesite. Podrían venir a evaluarnos o Capacitarles también capacitarnos. constantemente, ¿no? Sí, licenciada, yo pienso que es algo muy, muy importante en esa parte, porque a lo que yo tengo un poquito entendido en medicina, tienen algo por el estilo, porque los estudiantes que ya están por salir, ya están practicando. Entonces, ya allí es donde que ya pueden trabajar, ya sea en cualquier hospital privado o público, ¿no? Eso es muy importante, ya porque, o sea, eso en realidad es lo que realmente debería ser la formación profesional, ¿no? Es decir, que tú puedas tener experiencia antes de salir para que cuando salgas tengas una inserción más fácil al campo laboral. Ya, eso es muy importante y ayuda muchísimo a la formación, pero también ayuda a la población, ayuda a la sociedad.
Entonces, el tener una universidad distante del medio ya le va a dificultar a la propia universidad, ¿no? Ese contacto. Ahora, a ese estudiante hay que acompañarlo solo hasta que se titula, o igual que en la familia, deberíamos acompañarlo también en su ejercicio profesional. Ejemplo, hacer una base de datos para que puedan recurrir a fuentes laborales, a proporcionarle al estudiante cursos que le permitan la actualización continua. Ese tipo de trabajo de formación continua, posgradual, aparte de tener diplomados, especialidades, maestrías, un acompañamiento a nuestro producto sería muy bueno. Lo hacen en muchas universidades en el exterior. Acá en Bolivia no he visto mucho, muy poco. En las diferentes universidades, muy poco, ¿sí? Por tanto, bueno, cuando uno trabaja como evaluador de las universidades, ya que es un trabajo que he desarrollado en representación de nuestra universidad muchas veces, entonces uno va conociendo cómo funcionan las otras universidades y uno siempre piensa, ¿no? ¿Y cómo está la mía? ¿Sí? Entonces, ahí les podría decir que en las universidades la mayoría ha desarrollado cursos de posgrado, pero no hay educación continua. O sea, no hay un seguimiento al profesional. Si yo le pregunto a la universidad, bien, esta persona ha salido de esta universidad, ¿dónde está trabajando en este momento? No saben. Si esta persona, ni siquiera saben si está trabajando en Bolivia o está en el exterior, no saben, no tienen una base de datos de titulados, ¿no? Para hacer seguimiento. Tampoco tienen una base de datos de trabajos ya de ofertas laborales y demás. No, no hay tal cosa, ¿sí? Y menos cursos cortos, ¿no? De apoyo constante. Tampoco, ¿sí? Ahora, ¿eso es importante? ¿Les parece necesario o no? ¿O a ustedes les parece que está bien? Voy al acto de colación y ahí acabó la universidad. ¿Qué dice? Como que el acto de colación es el punto de separación. ¿Qué opinan? ¿Está bien eso? ¿O les No, gustaría licenciada. tener el apoyo de la universidad en el transcurso de su vida profesional? Y ustedes mismos apoyar a la universidad también, ¿no? Porque si hay ese contacto, el apoyo es mutuo, en realidad el beneficio también es mutuo, porque ustedes también ya van a estar adquiriendo experiencia y podrían retroalimentar a la universidad, ¿o no? Sí, licenciada, y además que ayudaría bastante a nuestros compañeros que están viniendo de abajo, ¿no? Exacto. Y yo pienso que es bastante importante en esa parte. Y hay muchos, pero muchos, no se puede buscar aquí un culpable ni nada. No, no, Es no, de no es el responsabilidad objetivo. de cada Ujú. uno, de darnos cuenta de que la universidad debería de facilitarnos, debería de hacernos pensar o de hacernos tener esa mentalidad de salir adelante, más adelante, y así seríamos tal vez un país un poquito más avanzado, se podría decir, ya que Bolivia es bastante olvidado por otros países, es más, ni siquiera es mencionado en muchos de los otros países en cuestión de la educación, universidades y todo lo demás. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ese es el criterio y opiniones que tenemos respecto a nuestro sistema educativo universitario. Bueno, el tema es mucho más amplio, pero bueno, por lo menos una pequeña reflexión a nivel incluso motivacional, ¿no? Espero que despertemos un poco y bueno, vayamos viendo que podemos tener, podemos replantear nuestro proceso educativo de alguna manera para mejorarlo, ¿ya? Bien, el sistema tributario, ¿no? En primera instancia está compuesto de tributos
Los tributos son establecidos en Bolivia por la Ley 843 y sus decretos reglamentarios, ¿no? Y existe esta norma de clasificación de los tributos que clasifica los tributos en nacionales, departamentales, municipales. Entonces es importante que revisen esa norma para ver qué tributos son nacionales, departamentales y municipales, ¿no? Y qué debemos hacer, por ejemplo, para evitar una doble o triple imposición. Ya, entonces, esa es la base. Necesitamos normas que regulen los tributos, ¿no? Sean estos impuestos, tasas, contribuciones especiales, etcétera. Bien, también dentro de la normativa vamos a encontrar regulación sobre los diferentes regímenes. El primer régimen es el régimen general, que es el más amplio, pero también hay regímenes especiales. Y dentro de los regímenes especiales está el simplificado, el integrado y el unificado. Entonces, vamos a investigar sobre las características principales de cada régimen, no solo el concepto, sino que vamos a identificar cuáles son sus características. Por ejemplo, el simplificado, ya, ¿qué características tiene? Características de capital, características de venta de bienes, de el flujo de inventarios, etcétera. Hay muchos aspectos que considerar. En el integrado, cuántas movilidades pueden estar registradas en el integrado, qué ventajas tiene o qué características tiene un contribuyente del integrado, puede compensar su impuesto con facturas, no puede compensar, todo eso vamos a investigar, ¿ya? En el unificado, lo mismo, en Bolivia hay muchas zonas agropecuarias, ¿no? Y tienen características diferentes, no es lo mismo una zona productiva agropecuaria en los Yungas, por ejemplo, que en el Chapare, o una zona productiva en el oriente que en el occidente. Cada región tiene sus características y tiene sus recursos propios que las distinguen. Ya, entonces, bueno, en todas estas zonas hay productores que van a estar dentro de repente del régimen agropecuario unificado, pero también han de haber pequeños productores que no alcanzan al unificado, que están debajo del unificado y constituyen un mínimo no imponible, igual que debajo del simplificado. Quienes no alcanzan el capital mínimo van a estar dentro del mínimo no imponible. Entonces, todo eso tenemos que investigar, ¿ya? Ahora, ayuda sobre estos puntos, el simplificado, el integrado y el unificado, tenemos en biblioteca tributaria, ¿no? Unos dípticos, trípticos que nos ayudan un poquito a ver cuál es la información principal de los regímenes. Pero ya en la normativa vamos a encontrar requisitos, condiciones, prohibiciones, etcétera. Bien. Ahora, para que un sistema tributario funcione, no solamente es necesario tener regulación sobre los tributos y sobre los regímenes, también necesitamos estructurar una administración tributaria. Cuando avanzamos el tema de Estado, ahí vimos que el Estado tiene potestad tributaria, pero que necesita una organización para realizar la gestión tributaria, y esa organización se llama administración tributaria, ¿ya? La administración tributaria, igual que el sistema educativo, tiene también 3 funciones. Bien, estas funciones son de recaudación, de fiscalización y la técnico-normativa, ¿sí? La función recaudación, ¿a qué se dedicará? ¿Cuál será la responsabilidad principal de la función recaudación? ¿Qué característica principal tendría la función recaudación? ¿A qué se dedica? Su función principal sería la de recaudar los tributos Bien, la cobranza, ¿no? y cobrar a los contribuyentes. Muy bien, la cobranza de los tributos a los contribuyentes. Y su control, a su vez, da un control informático, ¿no? De esa cobranza. Por tanto, voy a controlar no solamente al contribuyente, voy a controlar a las entidades financieras, que son agentes de percepción, ¿no? Y obviamente, en caso de que haya incumplimiento, pasaremos la información inclusive al sector fiscalización para que actúe el sector fiscalización. ¿Sí? Bien, la función de fiscalización, ¿en qué consiste? ¿O cuál es la función principal? ¿Qué hacemos al fiscalizar? ¿Qué pretendemos? Licenciada, se hace un control de las leyes. Ya, del Sí, sí, cumplimiento, ¿no?
El cumplimiento de las leyes, exacto. Ya, muy bien. Ahora, ese control o evaluación del cumplimiento de las leyes va a tener como resultado, obviamente, información, ¿no? Gracias a la cual, ¿no? La parte técnico-jurídica va a encargarse de ya el cobro, pero no el cobro que hace recaudación, sino el cobro muchas veces de carácter coactivo. Sí, por ejemplo, para obligar a un contribuyente a que pague, un contribuyente que se resiste a pagar, de repente la función normativa y técnica va a terminar haciendo una anotación de los bienes, va a llegar a un remate de bienes, ¿no? Para poder cobrar, o va a pedir autorización a la ASFI para poder hacer retención de fondos. ¿Se ubican? Entonces, la función técnico-jurídica va a hacerse cargo de lo que se llama cobranza coactiva, pero también la función técnico-jurídica va a normar a nivel administrativo, va a emitir normas administrativas, ¿no? Dijimos que en la parte inicial tenemos los tributos, ¿ya? Y en los tributos vamos a ver que estos están establecidos por la ley 843, dijimos, y sus decretos reglamentarios, ¿sí? Pero se necesita una normativa administrativa o no. ¿Qué dice? Entonces, este punto número 3 lo puedo modificar ya para hacer esa referencia, ¿no? A los tributos vigentes y luego recién la clasificación de tributos para hacer más detallado, ¿ya? Les voy a modificar esa parte para que esté mejor estructurado. ¿Listo? Vamos a mejorar esa parte, ¿ya? Ahora, entienden que la ley y el decreto supremo no siempre establecen todo. Para poner en práctica y para que ese impuesto sea aplicable, necesitamos algunas herramientas de carácter administrativo. Por ejemplo, necesito regular la factura, necesito regular los libros de compras, ventas, IVA, necesito regular los estados financieros. ¿Sí? ¿Es necesario ese tipo de normativa o no? ¿O basta con la ley y su decreto? ¿Qué opina? ¿Son necesarias las normas administrativas para poner en práctica? ¿O basta con la ley y su decreto? ¿Qué opina? ¿Bastará con las leyes y sus decretos o se requieren normas de carácter administrativo? Lisa, yo pienso que sí se requiere siempre las actualizaciones porque una ley no puede estar constante exactamente porque hay muchas personas que no lo cumplen o hay algo que cambia, no sé cómo explicar, Lisa. Ya. Y un poco captando lo que dices, ya cuando sale una ley, sale un decreto, la ley es muy general. El decreto trata de reglamentar la ley ya en forma un poquito más detallada, digamos, ¿sí? Pero la aplicación ya no la puedo obtener solamente con el decreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el decreto faculta a la administración tributaria para sacar una norma administrativa para poderlo aplicar. Por ejemplo, en la ley tienes el crédito fiscal, ¿sí? Bien, el decreto te dice qué condiciones tiene que cumplir generales el crédito fiscal. Te habla, por ejemplo, ¿no? De la vinculación, ¿ya? Bien, pero en norma administrativa yo puedo tener, por ejemplo, como existe, una norma que regule cómo tienen que ser las facturas en el sector transporte, ¿sí? Entonces, el nivel de detalle en la ley es general, muy general. En el decreto un poquito más específico, pero necesito una norma totalmente específica para ese sector, por ejemplo, que es el de transporte, ¿sí? Bien, ahora, en la ley tienes el crédito fiscal, en el decreto supremo te dicen condiciones genéricas,
pero las condiciones específicas de la factura, cuáles son las modalidades de facturación, cuáles son las características de un tipo de factura, cómo es una factura manual, cómo es una factura computarizada, qué trámites hay que realizar, todo eso no lo voy a encontrar en la ley, tampoco lo voy a encontrar en un decreto supremo, voy a necesitar una resolución normativa de carácter administrativo, ¿cierto? ¿Me entienden, no? Los niveles, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar el IVA, vamos a estudiar el IT, ¿ya? Para nuestro primer parcial. Entonces, han de haber algunos estudiantes que van a leer solo la ley. Si no leen el reglamento, si no leen el decreto supremo reglamentario, ¿se ubicarán correctamente en una evaluación? ¿Qué opinan? Solo voy a leer la ley general, pero no leo los decretos supremos. Ahí voy a poder desenvolverme al hacer, por ejemplo, un ejercicio adecuadamente. ¿O me va a faltar ese detalle que puede darme un decreto supremo? ¿Qué pasa si quiero dar un examen de IVA-IT y no sé nada del sistema de facturación? ¿Creen ustedes que me va a ir bien? No, Liz. Ahora, una empresa, por ejemplo, tiene sistema de facturación computarizado, pero yo nunca he visto un sistema de facturación computarizado. De repente, de lo único que tengo algo de idea es de la factura manual. ¿Tendré algunos tropiezos al poner en práctica un sistema de facturación computarizado o no? Sí, Lice. Y Ahora, aparte que, adelante. y aparte que podrían tener muchas sanciones porque si en una factura se equivoca, pues hay muy serios problemas que Le puede tener. pueden multar, ¿no? Muy bien. Entonces, corremos el riesgo incluso de pagar multas, ya si no manejamos adecuadamente la normativa administrativa. Sí, por tanto, vamos a tener que averiguar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para facilitarme el trabajo? Ya algunos de nosotros copiamos todas las facturas para un formulario 110, por ejemplo, cuando las facturas tienen un código QR. ¿Qué puedo hacer? Puedo escanear el código QR y ya tener toda la información para llenar el libro, ¿verdad? ¿Sí? Podría facilitarme aquello, pero a veces, sea por desconocimiento, ya, o de repente porque el instrumento que tengo no me sirve para hacer esto, ya de repente tengo un celular en el cual no puedo instalar muchas aplicaciones porque tiene memoria muy limitada, etcétera, ya que dificultan este tipo de trabajo, pero teniendo las herramientas suficientes podría inclusive llegar a facilitarme, ¿no? El trabajo conociendo ya las diferentes disposiciones, porque ha de haber una disposición donde se va a, en este caso, incorporar el código QR en las facturas. Entonces yo tengo que tener conocimiento de aquello. Si no tengo conocimiento de aquello, voy a seguir transcribiendo factura por factura y voy a tardar muchísimo, ¿ya? En cambio, si utilizo un lector óptico, puedo captar esta información rápidamente y facilitarme el trabajo y no tardar tanto y además no cometer errores. Bien, entonces las normas administrativas son necesarias. Por tanto, cuando hagan el trabajo de investigación sobre administración tributaria, ¿no? Van a investigar sobre esa función, recaudación, función de fiscalización y la técnico-jurídica. Ahora, vamos a entrar a investigar sobre las diferentes administraciones que tenemos en Bolivia. Los más conocidos, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, pero también hay administraciones tributarias departamentales en los gobiernos departamentales y administración tributaria municipal en las alcaldías. Ya entonces vamos a obtener, por ejemplo, la misión, la visión, su estructura orgánica, su manual de funciones, toda la información que tengamos de carácter institucional vamos a revisar. Bien, en la administración tributaria se pueden realizar los siguientes procedimientos. Lo primero, un registro tributario.
¿El registro tributario es obligatorio o es opcional? Si quiero, saco NIT, si no quiero, no. Si quiero, saco padrón municipal, si no quiero, no. ¿Qué dice? ¿Es obligatorio o es opcional? Obligatorio, licenciada. Tiene carácter obligatorio, no se olvide. Ya, además que en el caso de los impuestos internos, ¿no? Que son controlados por el Servicio de Impuestos Nacionales, además de ser obligatorio, ya no solamente es obligatoria la inscripción, sino que también es obligatorio inscribirse en el régimen que nos corresponde. Por tanto, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, le corresponde el régimen general y de alguna manera, así sea mintiendo la información, ocultando información, se inscribe en el régimen tributario simplificado? Si le descubren, ¿podrían multarle o no? Si estoy oculto en el régimen tributario simplificado, pero correspondo al régimen general, ¿me pueden multar? ¿Qué dice? ¿Tengo que inscribirme en el régimen que me corresponde? Sí, licenciado. Ya, entonces cuando estemos nosotros realizando alguna actividad, que a veces, incluso por necesidad, jóvenes entramos a realizar alguna actividad. Yo tengo algunas estudiantes, por ejemplo, que en este momento están preparando postres, están preparando tortas, etcétera, y están vendiendo por internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy crítico económico, ¿no? ¿Ya? Y muchos necesitamos recurrir a alguna actividad, ¿no? Hacer algunos emprendimientos. Bueno, en determinado momento muchos empezaron a importar barbijos, a vender alcohol, etcétera, ¿no? Insumos de bioseguridad, y les fue muy bien a los primeros. Pero en este momento hay tanto ya que no creo que ya estén teniendo el mismo rendimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que están teniendo las mismas utilidades que habrían tenido los primeros que entraron en ese campo de venta de insumos de bioseguridad? No, Lisa, al principio sí, había buena venta, yo veía así algunos conocidos y después ya había mucha competencia y la verdad ya Ya no, no, algunos ya lo dejaron por ese tema de competencia. exacto. Está disminuyendo, ¿no? Bastante, ya, pero en algún momento sí fue importante, ya, y les fue muy bien, ¿no? Habían otras personas que, por ejemplo, confeccionaron trajes, ¿no? De bioseguridad, también vendieron bastante. Ahora caminas en las calles, ya casi ninguno utiliza, ¿no? Quizá también por el clima. Difícil caminar al mediodía con un traje de bioseguridad, ¿no? Bueno, tendríamos mucha incomodidad, ¿ya? Bien, entonces nosotros tenemos ya que para estas actividades es necesario tener un registro tributario, y se habrán dado cuenta que esos negocios que abrieron principalmente el año 2020-2021, ya muy pocos tenían registro tributario y emitían factura. Muchos de ellos lo hicieron en forma informal, ¿sí? Optaron por el comercio informal. Bien, ¿cuál es la importancia de tener la prueba? Y en estos momentos estamos justamente ante la posibilidad de la aprobación de una norma que exija que cualquier bien patrimonial que tengamos tenga que tener un respaldo, ¿no? Y la población como que está asustada, ya porque no sabe en qué momento le pueden pedir, ¿no? Que demuestre su derecho propietario. Bien, si ustedes tienen en su casa, tienen la casa, tienen de repente una movilidad, así sea una moto, ya tienen, algunos de repente tienen alguna acción, así sea una acción telefónica, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, ¿tienen prueba de todos esos bienes que tienen patrimoniales? ¿De todo tienen documentos y esos documentos están en orden? ¿Cuál es la realidad de nuestra población? ¿Cuál es la realidad de nuestras familias? ¿Tenemos prueba de todo lo que tenemos? ¿Tenemos evidencia? No, licenciada. Ajá. ¿Qué dice? No tenemos prueba, no tenemos evidencia, ¿verdad? Bien.
no tenemos las pruebas suficientes. Algunos tenemos prueba, pero de repente no la suficiente. Por ejemplo, algunos han comprado un lote, algunos han comprado una casa y tienen tan solamente una minuta. ¿Sí? Tienen tan solamente una minuta. ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿Qué dice? Si tienen solo una minuta, ¿qué dice? Basta una minuta sin reconocimiento de firmas, sin registro en derechos reales, sin registro en la alcaldía de un lote, de una casa. Y la tengo ahí bien guardada, solo la minuta. ¿Qué riesgo corro si me quedé tan solamente con la minuta? Mi prueba solo es la minuta. ¿Realmente tengo mi derecho propietario consolidado? No, licenciado. No dice. Entonces, si hubiera una investigación de mi patrimonio, ¿podría defender mi derecho propietario? No, licenciada, porque solo tiene la minuta y eso no es una prueba que lo haga como propietario usted. Exactamente. Sí, y peor si no tiene ni reconocimiento de firmas. El riesgo que corro es muy grande. Por eso el miedo de la población, por eso el susto de la población. ¿Ya? Bien, porque si se va a investigar, ¿no?, la tenencia de patrimonio, puede ir desde la tenencia de casas, terrenos, acciones, vehículos, y bueno, y todo lo que tienes en la casa también, ¿no? ¿Sí? Bien, no todos guardamos, por ejemplo, las facturas de la compra de muebles, ¿sí? Bueno, mis facturas de la compra de muebles, no sé si las guarda la U, yo las he presentado a la universidad, ya, y no sé si las guarda, porque algunos muebles ya tienen de repente 20, 25 años. Bueno, si los veo los muebles, están como si los hubiera comprado ayer, ¿ya? O sea, están en muy buenas condiciones, pero las facturas no las tengo. ¿Y cómo demuestro que este escritorio es mío? ¿Cómo demuestro que este comedor es mío? ¿Cómo demuestro que mi cama es mía? ¿Qué dice? Si a ustedes les pregunto lo mismo, ¿cómo prueban? ¿Tienen pruebas? ¿Tienen Sí, eso tiene evidencia? que ser con documentos. Ajá, tiene que ser con documentos, si no, no hay constancia. ¿Sí? Entonces, ¿hay riesgo o no? Me Dice, preocupa. resulta el riesgo, la verdad es que nadie tiene esa prueba que usted dice, Lice. Al Ajá. menos la mayoría de la población lo adquiere. Hay muchos hasta sin factura. Es Peor más, todavía. Ujú. los vendedores mismos te dan la opción, ¿quieres factura o no? Sin factura es tantos, con factura es más su 16%, 13% es lo que te quieren cobrar. Y Sí. pues no, optamos por lo más económico o barato, se podría decir, Lice. Dadas las condiciones en que en este momento estamos viviendo, donde todos tenemos situaciones difíciles económicas, ¿o no? Yo creo que en todas las familias estamos pasando por momentos difíciles económicos, ¿o no? Sí, licenciada. Ya, por tanto, bueno, en la casa de ustedes, de repente hay muchos bienes que no tienen respaldo, jóvenes. Y de los bienes grandes, como son lotes, casas, en algunas familias tampoco tienen respaldo. Ya, que han hecho simplemente una minuta y han confiado, ¿no? Más si hay transferencias entre familiares. Con mayor frecuencia es menor el respaldo. ¿Ya? Porque decimos, ¿cómo le voy a decir a mi hermana vamos a un reconocimiento de firmas? Va a pensar que estoy desconfiando. Entonces, mejor no voy. Ya, mal, porque sí deberías haber ido, sí deberías haber registrado en derechos reales, sí deberías hacer el registro en la alcaldía. Y ahí estarías tranquilo porque tu derecho propietario está consolidado. Con solo la minuta no está consolidado. ¿Está bien? Entonces, todos debemos preocuparnos por este tema de la prueba de nuestro patrimonio, ¿ya? Y en actividades sujetas a impuesto, de igual manera, si nosotros realizamos una actividad, por ejemplo, profesional, tenemos que tener jóvenes pruebas, ¿ya? Si no tenemos pruebas, podemos tener grandes dificultades. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice.
Muy bien. Entonces debemos cuidar todo esto, ¿ya? Y preocuparnos. Y también en nuestras familias cuestionar un poquito, investigar un poco cómo andan, porque a veces papá o mamá no saben y pueden cometer errores. Como que, por ejemplo, algún papá, alguna mamá, de repente deciden, por ejemplo, dar en vida todo lo que tienen a sus hijos. Y algunos hijos no son buenos, ya no son responsables con sus papás. Y hay muchos papás jóvenes que han terminado en la calle por hacer eso. Ya los han dejado en la calle o los han dejado olvidados en un asilo, porque cometieron el error de dar todo lo que tenían a sus hijos con anticipación, cuando ellos podían haber hecho esa transmisión hereditaria en vida, pero podían haberse reservado un derecho de usufructo, por ejemplo, de manera que ese hijo no podía tomar posesión del bien hasta que el papá y mamá fallezcan. Pero no todos saben, entonces no toman las previsiones, ¿sí? Bien, aparte de la prueba, tenemos los medios y formas de notificación, que son los medios y las formas en las cuales la Administración Tributaria nos puede dar a conocer algo en forma oficial. Ejemplo, una resolución, ¿no? O una orden de fiscalización o un requerimiento de información, etcétera, ¿ya? Entonces, pueden darnos a conocer, por ejemplo, en forma personal, o pueden, si no nos encuentran, pueden hacerlo a través de una notificación por edicto. Si tenemos domicilio desconocido, pueden notificarnos a través de una publicación, a través del periódico de circulación nacional, etc. Ya, entonces tenemos que estudiar cuáles son esas formas de notificación. Si hay un error en la notificación, se puede anular todo lo actuado. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si una orden de fiscalización, el SIN se equivoca y en vez de notificarle al representante legal, le notifica a otra persona que no es representante legal? ¿Esa fiscalización sería válida o se puede anular? Han notificado a una persona que no es representante legal. ¿Es válida o se puede anular? ¿Qué opina? ¿Se podría anular, licenciada? Se podría anular. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya, se puede anular toda la fiscalización. Entonces, si ustedes están trabajando en un departamento financiero, jóvenes, y les hacen una fiscalización, ¿van a revisar ese aspecto? ¿Van a revisar cómo les han notificado, si no hay algún error de notificación? Porque dependiendo de eso, podría ser que se anule todo y la Administración Tributaria no te pueda cobrar. Entonces, es importante revisar las notificaciones. Sí, licenciada, es importante si podríamos hacer alguna anulación en caso de que se hayan equivocado. Exactamente. Ya, por tanto, esa parte vamos a necesitar aprender. También la determinación de la deuda tributaria. La deuda tributaria puede ser establecida por el propio contribuyente, por la Administración Tributaria o por ambos. Ya ahora, el contribuyente lo hace a través de sus declaraciones juradas. Tenemos que aprender cómo se hace una declaración jurada, qué tipos de declaraciones juradas hay, cómo se calcula la deuda tributaria cuando la declara el propio contribuyente, cómo se calcula cuando la calcula el SIN o la aduana o la alcaldía, ¿ya? Y en el caso de que hagan con participación de ambos, la alcaldía utiliza esa forma de determinación. El contribuyente, por ejemplo, informa las características de su lote, de su casa, ¿no? Y la alcaldía cada año, en base a esa información, determina el impuesto. Pero si yo hago, por ejemplo, una construcción adicional, obviamente tengo que comunicar. Si la hago en forma clandestina, no puede ser que hagan, por ejemplo, una fiscalización y detecten que aquello no estaba autorizado y, bueno, me hagan un recálculo de los tributos, ¿no? Porque yo no he declarado, no he informado. O de repente yo mentí, dije que era material de repente muy económico y resulta que entrando a la casa el material es lujoso. Entonces puede haber un recálculo, ¿no? Porque he brindado información falsa. Bien, para poder identificar estas fallas, ¿qué hace la Administración Tributaria? Ejerce su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, ¿ya? Por tanto, puede hacer revisiones, puede hacer investigación para poder determinar si estoy declarando correctamente o si falta pagar algo, ¿ya?
Bien, la función recaudación y medidas precautorias se refiere a la función de cobranza. Las medidas precautorias son medidas preventivas, ¿ya? Cuando un contribuyente, por ejemplo, está empezando a poner en venta sus casas, sus vehículos, entonces puede ser que este contribuyente tenga deudas y esté queriendo escapar. Por tanto, ¿qué hacemos para evitarlo? Bueno, hacemos anotación preventiva de sus bienes, ¿no? Registramos en derechos reales, por ejemplo, esta anotación preventiva y la persona ya no lo puede vender, ¿no? Más que todo si ya está en proceso de fiscalización. A veces empezamos un proceso de fiscalización y empieza a poner todo en venta el contribuyente, quiere decir que está queriendo huir, ¿no? Sin pagar sus obligaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la anotación preventiva para rematar los bienes si es necesario, ¿ya? Bien, entonces esas son medidas preventivas. Lo mismo si tiene dinero en los bancos, vamos a pedir que se congelen las cuentas, que no pueda retirar dinero. Y posteriormente, si ya tenemos la deuda establecida, podemos exigir que el banco nos pague. Ya, por tanto, vamos a hacer retención de fondos también, pero eso ya como medida coactiva. Las medidas coactivas se ejercen en la función de ejecución tributaria, donde el contribuyente ya tiene una deuda determinada y tiene que pagar. Por tanto, si no lo hace voluntariamente, ejercemos medidas de presión. Rematamos las casas, hacemos retención de fondos, de repente si la persona tiene clientes, les mandamos una orden a los clientes para que en vez de pagarle a esta persona, nos pague los montos al SIN o a la aduana o a la alcaldía para que con eso cubramos lo que debe. Bien, esa es la parte de ejecución tributaria. Hay procedimientos especiales, los más importantes y también necesarios son la consulta. Todos tenemos en algún momento, jóvenes, dudas, ¿ya? Y tenemos que saber cómo resolver nuestras dudas. Es mejor siempre resolver en forma escrita, porque así la administración tributaria nos contesta por escrito y tenemos una prueba. Por si la administración tributaria cambia de criterio, ¿ya? Entonces, si cambia de criterio, decimos, ustedes nos han respondido de esta manera y hemos actuado en función a la respuesta. Por tanto, si hay un cambio de criterio, será de aquí para adelante, pero no mientras estuvimos respaldados por la respuesta a una consulta, ¿no? Entonces, la consulta tiene que ser personal y tiene que ser, en este caso, escrita, para que nosotros nos respaldemos. La acción de repetición opera cuando hemos hecho un pago en exceso, un pago indebido. No vamos a perder lo que hemos pagado de más. Vamos a pedir que nos devuelvan, así sea en notas de crédito fiscal. Ya, por tanto, ahí ejercemos la acción de repetición para recuperar lo que hemos pagado indebidamente o en exceso. La devolución tributaria la hemos mencionado cuando hablamos de los exportadores. Ya dijimos que el exportador puede negociar su crédito fiscal a través de CDIMS. Por tanto, el exportador pide devolución impositiva, le da notas de crédito, o sea, notas de devolución impositiva, y esas notas de devolución impositiva o certificados de devolución impositiva los puede vender. Por tanto, ¿qué está haciendo? Está vendiendo su crédito fiscal, ¿ya? Para pedir devolución impositiva hay dos opciones, auditoría previa y auditoría posterior. En la auditoría previa primero nos fiscalizan y nos dicen cuánto podemos pedir devolución y nos devuelven lo que determinen en la fiscalización. En la auditoría posterior nos devuelven primero y después recién revisan. Por tanto, si encuentran fallas, entran a la restitución, obligarnos a devolver lo que nos devolvieron indebidamente. O sea, la restitución es restituir o devolver lo que nos han devuelto, pero en forma ilegal. Ya tiene mantenimiento de valor, tiene intereses, tiene multa. ¿Nos conviene? ¿Cuál de los dos nos conviene más? ¿Con auditoría previa o con auditoría posterior? ¿Qué opina? ¿Cuál es menos riesgosa? La auditoría previa, licenciada. Bien, porque ahí te devuelven lo que realmente te corresponde y no tienes que restituir nada. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, con auditoría posterior, primero te devuelven y luego encuentran que tu factura tenía borrones, que tu factura no corresponde a la actividad, que tu factura tiene esta u otra observación. Ahora tienes que restituir todo el crédito que te hemos devuelto de más. Ya, por tanto, tiene mantenimiento, tiene intereses, tiene multa, no me conviene. ¿Sí? Bien, entonces cuando ustedes estén trabajando para un exportador, asegúrense de que
primero les hagan la fiscalización y después recién que les devuelvan. ¿Ya? Bien, finalmente tenemos la certificación y la legalización. Muchas veces necesitamos un certificado, por ejemplo, un certificado de nuestro NIT, ¿ya? En qué impuestos estamos registrados, qué características tributarias tenemos. Podemos necesitar una certificación de ese tipo. Bien, ahora, también podemos necesitar una legalización. Por ejemplo, hacen una fiscalización. Para defenderme, puedo pedir una fotocopia legalizada de todos los papeles de trabajo para revisarlos y ver que todo esté en orden, que no se hayan cometido errores, ¿no? Entonces, como es un medio de defensa, yo necesito que esté legalizada, porque después con esos mismos papeles de trabajo me puedo defender en un juzgado o me puedo defender ante la autoridad de impugnación tributaria, por ejemplo. Entonces, ahí puedo necesitar una legalización, ¿ya? Bien, ahora, ¿tenemos curiosidad de solo saber el sistema tributario de Bolivia? O algunos pueden ir más allá y decir, no, yo quiero saber un poquito del sistema tributario colombiano, quiero saber un poquito del sistema tributario brasilero, o de repente del sistema tributario mexicano. ¿Se acuerdan que vimos un poquito cuando analizamos los principios, ¿no? Sí, los principios generales de la tributación, ahí vimos un poco. Ya, pero ¿será que quiero entrar un poquito más y ver los sistemas tributarios de algún otro país? No necesariamente para este trabajo, no les voy a obligar a que vean esto, pero me habrá despertado la curiosidad en algún momento que tenga tiempo para conocer los sistemas tributarios de otros países. Por ejemplo, ¿alguien tiene a su familia fuera de Bolivia? ¿Alguno tiene papás, hermanos, tíos fuera de Bolivia? Sí, Bien, ¿dónde? Ya, ¿Dónde, por ejemplo? Argentina. Ya, ¿te gustaría conocer el sistema tributario argentino para Sí, ver, por ejemplo, si tus papás están realizando, o tus hermanos o tus tíos, una actividad económica para ver cómo sería ese sistema tributario, si de repente están bien o mal? Ahora, si yo fuera ahí a estudiar o a trabajar, entonces, ¿qué cuidados tendría que tener? ¿Qué tributos hay allá? ¿Te despierta la curiosidad o no? ¿Te sí, gustaría licenciada. saber? Bien, la otra persona que tiene familiares en el exterior, ¿dónde están? están en España, licenciado. Ya. ¿Y te gustaría saber sobre el sistema tributario español? Sí, mis tíos me dijeron que son, o sea, que es muy interesante y es muy diferente aquí todo. Ujú. De allá, entonces sí me entró un poquito la curiosidad de averiguar. Ya, que no sea un poquito, que sea mucho, para que te decidas a investigar un poco más, para investigar sobre el tema. Sí, no un poco, para investigar de repente incluso profundamente sobre el tema. ¿Sí? Quizá algún rato te gustaría ir a hacer, por ejemplo, una maestría. En España hay muchas maestrías. Y si no vas, también se puede hacer desde acá, pero mejor sería que vayas, ¿no? ¿Te gustaría? Sí, licenciada. Por eso mismo estaba averiguando, pero no específicamente en España. Mi papá vivió en Francia y entonces más o menos me interesa saber de Francia. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, podemos plantearnos esas inquietudes, ¿ya? Bueno, y si a alguno no se le ocurrió, ya, de repente sí se le puede ocurrir ahora, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. En eso consiste nuestro trabajo, ya, pero no le pondremos frontera a lo que aprendemos, ya. Muchas veces nosotros, no, la frontera es nuestro conformismo y decimos, no, ha dado esa tarea y hasta ahí nomás, ¿qué ha pedido? Y solo hago lo que ha pedido, ¿no? Pero de repente ya por curiosidad propia, aunque no lo ponga en el trabajo, yo puedo empezar a leer, a investigar sobre algún tema que me puede servir posteriormente, ¿sí? Y también pensar en que no necesariamente debemos cerrarnos de estudiar acá, de repente podemos hacer hoy en día cursos en el exterior y conocer otras realidades jóvenes, ya ver desde cómo introducen una maestría, por ejemplo, ya
acá en la universidad, en las diferentes maestrías en las que he estado, ¿no? Primer día de clases, entra el profesor y empieza a avanzar su módulo, punto. No hay ninguna inducción, ninguna presentación. En otros países, para hacer una maestría, te llaman una semana antes, ya, y hay una serie de actividades de integración de los estudiantes, inclusive con las condiciones actuales del COVID, ya, donde hay esa introducción del estudiante, el conocer a sus compañeros, el realizar actividades en conjunto, ya, bueno, qué interesante y qué bonito es aquello. ¿Sí? ¿No les llama la atención? ¿No les gustaría tener esa experiencia? ¿Algún rato poder pagarte uno de esos cursos? Porque cuando seas profesional vas a poder hacerlo. ¿Qué dicen? ¿Se van a conformar? ¿Van a fijar metas muy cercanitas, las que son fáciles de obtener? ¿O van a plantearse sueños más allá? ¿Qué opinan? Yo pienso, dicen Lice, que jóvenes? deberíamos de soñar en grande porque un joven sin sueños, estaba leyendo un libro, dice que no es nada, o sea, no tiene metas, no tiene objetivos. Entonces yo creo que soñar es muy bueno porque eso es lo que, y la motivación también, eso es lo que te lleva a lo alto. Y también obviamente tienes que poner mucho de tu parte, sacrificarte un poquito para Exacto, no se tener va a dar de buenos por frutos, sí. ¿no? Exacto. No basta con soñar, hay que luchar por los sueños. Obvio, ¿no? ¿Sí? Está entendido, ¿verdad? Todos debemos luchar por nuestros sueños, por muy Sí, difíciles Lice. que pensemos que sea obtenerlos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ya espero que hayan empezado a pensar, a ver, ¿qué más puedo ver? ¿Dónde podría ir? ¿Y cómo será la tributación de ese país? ¿Será igual al mío o no? Bueno, preguntas que se pueden plantear. Ya quiero que empiece a funcionar esa curiosidad, por lo menos. ¿Está bien? Y también esas ganas de ser diferente, ¿no? De marcar la diferencia, ¿verdad? Sí, Lice. Muy bien, jóvenes, quedaremos acá. Que tengan un buen día. Un abrazo a todas las damas. Ya que este día sea especial, que les brinden mucho cariño. Feliz Día de la Mujer Boliviana. Ya, todas son valiosas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, Muchas gracias, licenciada. licenciada. Igualmente, que tengan buen día. Feliz día, queridas estudiantes. Un gran abrazo. Hasta luego.